Cordial saludo, mi nombre es Tatiana Zamorano, soy la estudiante número 5 y les voy a hablar acerca de las imágenes multiplanares de los estudios de angioTAC de carótidas, arterias pulmonares y aorta abdominal con su respectiva anatomía. Las imágenes multiplanares o MPR por sus siglas en inglés son imágenes planas o bidimensionales de las que también se obtienen otro tipo de reconstrucciones como las tridimensionales, donde se puede evidenciar también detalle de las estructuras y logrando diagnósticos más asertivos. Las imágenes multiplanares se pueden obtener en cortes axiales, sagitales y coronales. En la anatomía de las carótidas podemos observar que nace la carótida izquierda del callado aórtico y la derecha del tronco brachiocefálico. Ellas ascienden por el cuello y a la altura de C3 o C4 se van a bifurcar en arteria carótida externa que va a irrigar la cara y el cuero cabelludo y la arteria carótida interna que va a irrigar el cerebro en su circulación o en su parte anterior. En la vista lateral podemos observar los diferentes segmentos de la arteria carótida interna. Tenemos el segmento C1 o cervical, que pues, está ubicado, pasa por toda la parte cervical. Luego el segmento petroso que atraviesa el hueso temporal. Luego de un giro y tenemos el segmento C3 o cavernoso que pasa por el seno cavernoso y el segmento C4 o intracraneal porque atraviesa ya la dura madre y se va a bifurcar en la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, convirtiéndose en parte del polígono de Willis, participando en la circulación anterior del cerebro, como les mencionaba. Aquí en este corte transversal podemos observar el polígono de Willis. Aquí tenemos la arteria cerebral interna, la arteria carótida interna, perdón, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Aquí tenemos las imágenes multiplanares del estudio de angioTAC de carótidas. En esta imagen podemos observar una reconstrucción multiplanar curva del eje carotidio izquierdo, donde se observa una leve estenosis. Las MPR curvas son importantes hacerlas en este tipo de patologías de estenosis o de tortuosidad arterial. Aquí tenemos una reconstrucción multiplanar coronal, donde también se pueden observar las carótidas en su segmento cervical, y un corte sagital también se puede observar las carótidas y las flechas indican estenosis en esas estructuras. En la anatomía de las arterias pulmonares vemos aquí cómo la arteria pulmonar izquierda y la derecha nacen del tronco pulmonar y este a su vez nace del ventrículo derecho. En una vista posterior podemos observar mejor la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, las venas pulmonares derecha e izquierda, dos de cada lado. Y en esta vista podemos observar la circulación de la sangre al interior pues de las arterias pulmonares. Vemos cómo entra por la vena cava inferior y la vena cava superior, hace su recorrido por aurículas y ventrículos, pasa por las diferentes válvulas, llega a la arteria pulmonar izquierda y derecha y allí la sangre se va a dirigir a los pulmones, hacia los alveolos, haciendo su respectiva oxigenación sanguínea. Luego de esto la sangre se regresa por las venas pulmonares entrando hacia la parte izquierda del corazón, también por sus respectivas válvulas, la mitral y la aórtica, llegando luego a la aorta para dirigirse luego a las diferentes arterias del cuerpo para irrigar los diferentes órganos. Aquí vemos entonces el ventrículo derecho, de donde nace la arteria pulmonar, el tronco pulmonar, y de allí la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha. Tenemos aquí el arco aórtico, como les mencionaba hace un rato, de donde nace la arteria subclavia izquierda, la arteria carótida común izquierda y el tronco brachiocefálico, de donde nace la arteria carótida común derecha. Aquí tenemos las imágenes multiplanares de las arterias pulmonares. En esta primera imagen vemos una reconstrucción multiplanar axial, donde se observa el tronco pulmonar, la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha. Aquí vemos a nivel de la arteria pulmonar izquierda el trombo. Aquí podemos observar la arteria, la aorta
ascendente, la aorta descendente, vemos la vena cava. Aquí vemos los bronquios, el esófago y por acá tenemos ubicada la vena acigos. En este corte coronal vemos la aorta, vemos el tronco pulmonar, su arteria pulmonar izquierda con su trombo. Podemos observar también acá el ventrículo derecho y en este corte o reconstrucción multiplanar oblicua, vemos que no está tan lateralizada, se puede observar el nacimiento de la aorta. Tenemos la ascendente, el arco aórtico, tenemos acá la aorta descendente, el tronco pulmonar, la arteria pulmonar izquierda con su trombo. Ahora, en la anatomía de la aorta abdominal, veamos cómo nace del ventrículo izquierdo. Tenemos la aorta ascendente, que sube, luego forma el arco aórtico y luego baja, formando la aorta descendente, atraviesa el diafragma y se convierte en la aorta abdominal. Ya en la aorta abdominal tenemos varias ramas principales, como lo son el tronco celíaco, del cual nace la arteria hepática común y la arteria esplénica. Aquí tenemos la arteria mesentérica superior, están las arterias renales, tenemos las arterias gonadales y más hacia distal la arteria mesentérica inferior, y a nivel del cuerpo vertebral L4 más o menos se va a bifurcar en las arterias ilíacas comunes. En este corte transversal podemos observar la aorta cómo está dispuesta de manera anterior a los cuerpos vertebrales. Estas son las imágenes multiplanares de la aorta abdominal. En esta imagen, que es un corte coronal, vemos la aorta abdominal a la altura de los riñones, cómo se observa el aneurisma, y en este corte sagital también se puede observar. Aquí tenemos una reconstrucción multiplanar curva de la aorta toracoabdominal, desde donde se ve el origen del aneurisma. Las reconstrucciones multiplanares curvas también son importantes, o una ventaja que tiene también es que se puede evaluar muy bien la luz de las arterias o de las venas, por lo tanto se utilizan o son indispensables en esos estudios angiográficos. Muchas gracias.